Bueno, bienvenidos. Vamos a continuar con la clase de pierna, tobillo y pie, de anatomía en la licenciatura en kinesiología y fisioterapia. En esta oportunidad vamos a completar la clase anterior hablando un poco de la musculatura de la pierna y el pie. A manera organizativa, lo que vamos a hacer, vamos a dividir en 4 grupos musculares. Esta clasificación tiene que ver exclusivamente con una clasificación por ubicación y no por función. Por lo tanto, la nomenclatura y el agrupamiento de los mismos tiene que ver con eso, ¿no? Por eso tenemos un grupo posterior, un grupo anterior, un grupo posterior interno, que es más bien de un compartimento profundo, y un grupo externo. En el grupo posterior nos vamos a encontrar con músculos conocidos y bastante superficiales, el tríceps sural, formado básicamente por los músculos gemelos, tanto el interno como el externo, el sóleo y el plantar delgado, y en el grupo anterior, completamente antagonista, el tibial anterior, el peroneo anterior, el extensor común de los dedos y el extensor propio del primer dedo. Por parte del grupo posterior interno, el tibial posterior, el flexor común de los dedos y el flexor propio del dedo gordo, y en el grupo lateral o grupo externo, el peroneo lateral largo y el peroneo lateral corto. Empecemos entonces por el grupo posterior. El tríceps sural, ¿sí? Y fundamentalmente la musculatura más voluminosa, que son la musculatura de los gemelos, también son llamados gastrocnemios, en alguna bibliografía que pueden encontrar por ahí. Básicamente este músculo está formado por 2 cabezas, una externa y una interna, o también se le llaman cabezas medial y cabeza lateral. Acuérdense que lo medial siempre es interno y lo lateral es siempre externo. De los cuales la interna, ¿sí? o la fascia medial, el fascículo medial, es un poco más voluminoso. El origen básicamente es distintivo de estos dos fascículos, por lo cual podemos identificar que existe un gemelo interno y un gemelo externo. El gemelo interno va a nacer en la cara posterior superior del cóndilo femoral interno, ¿sí? Como pueden ver, por encima del cóndilo femoral interno, y es mucho más alto, también por la altura de los cóndilos del fémur, que el interno. El gemelo lateral externo va a nacer en la cara posterior superior del cóndilo femoral externo, por supuesto, por debajo del otro. Este músculo sigue una trayectoria curvilínea, bien, que es lo que le da justamente la forma a la pantorrilla, y se van a unir en un vértice inferior denominado rombo popliteo, que terminan, este rombo popliteo va deslizándose hacia abajo, ¿sí? Y van a formar esta estructura bastante voluminosa y prominente que es el tendón de Aquiles. Este tendón de Aquiles, para tener en cuenta, es el tendón que se considera más fuerte de todos los tendones que tenemos en el cuerpo. La inserción distal se hace en la cara posteroplantar del calcáneo, ¿sí? No lo hace de manera rectilínea, sino que tiene una pequeña inclinación hacia afuera, que esto hablaría un poco más de su acción, en realidad, que pseudoanatomía. Bien, estos gemelos son obviamente biarticulares porque atraviesan por la parte posterior de la rodilla y por la parte posterior del tobillo. Sobre la rodilla tiene una función muy importante de estabilizadores del fémur para evitar que se desequilibre hacia adelante los movimientos de flexión, y obviamente es flexor de la rodilla siempre que la rodilla esté extendida y el tobillo esté flexionado. Obviamente, por su ubicación posterior en el tobillo, es el potente extensor del tobillo con tendencia a la inversión. Es el músculo más superficial del tríceps. Por otro lado, y ya más en una capa un poco más profunda, nos encontramos con las otras partes del tríceps sural. Se llama tríceps justamente porque une a las 2 fascículos de los gemelos con el sóleo. El sóleo es un músculo más profundo, fíjense que ya no es biarticular porque no nace del fémur, sino que nace debajo de la línea oblicua posterior de la tibia, en la cabeza del peroné y en el tercio más proximal o superior del peroné.
va por debajo del eje gemelo. La inserción es en la cara profunda del tendón del músculo del tríceps en el calcáneo, del tendón de Aquiles. Su función es un potente extensor de tobillo junto con la musculatura de los gemelos. Por otro lado, el plantar delgado es un músculo más pequeño. El origen es en la parte postero superior del cóndilo femoral externo. De ahí cruza en diagonal el hueco popliteo y su tendón peniforme va a incorporarse a la cara profunda del tríceps dural, aunque de forma independiente llega hasta la fascia plantar. Si bien se incorpora en todo lo que es la musculatura del tríceps, lleva de forma independiente. La inserción es en la cara profunda del tendón del músculo del tríceps calcáneo, en el calcáneo. La función fundamental es sobre la planta del pie, en realidad, ya que tensa las aponeurosis plantares, dándole rigidez para sostener carga. Es un músculo, si bien muy potente para esta acción de tensar la fascia plantar, también colabora con la extensión del tobillo. Vamos ahora un poco a la cara anterior. En la cara anterior nos encontramos, como su nombre lo indica, con los músculos tibial y peroneos anteriores. El músculo tibial anterior nace en los 2 tercios superiores o proximales de la carne externa de la tibia. Forma una especie de tendón aproximadamente en el tercio medio y su trayectoria atraviesa el ligamento transverso anterior del tobillo, el ligamento anular, el ligamento anular, el cual aplica el tendón a la convexidad del maléolo, multiplica su tensión, ¿sí? Al estar sostenido por este tendón transversal o tendón anular del tobillo, aumenta la presión sobre el mismo, dándole, por supuesto, muchísima más potencia. La inserción distal, ¿sí? Después de rodear al escafoides, es en la cara plantar, o sea, en la cara más inferior de la primera cuña y en la base del primer metatarsiano. Recuerden que es muy importante que rodea al escafoides en la parte interna. La función sobre el tobillo es flexor y es un fuerte supinador. Esto es decir, que lleva la planta del pie hacia arriba. Y como la inserción es en la cara más plantar del primer metatarsiano, tiene una influencia muy grande para elevar el arco interno del pie. La insuficiencia de fuerza en este músculo genera el aplanamiento del arco interno y es una característica de la patología del pie plano. Por su parte, el peroneo anterior es un músculo menos voluminoso, mucho más corto, nace en el tercio inferior de la carne interna del peroné, la atraviesa, fíjense, a la articulación tibio-peroneo-astragalina por delante y se va a insertar en el tendón que va hacia el quinto dedo. Es un flexor de tobillo, pronador y aductor del pie. Por otro lado, también compartiendo el plano anterior, tenemos al extensor común largo de los dedos y al extensor del primer dedo. Fíjense que estos músculos, el extensor largo de los dedos es un músculo muy particular. Nace en la tuberosidad externa de la tibia, en los 3/4 superiores de la cresta anterior del peroné y por supuesto en la membrana interósea. Se crea un tendón semiperiforme, es decir, que las fibras musculares son externas y el tendón es más bien interno, que se divide en 2 tendones. Uno que va al segundo dedo y el otro que más adelante se va a dividir en 3 tendones dirigiéndose al tercer, cuarto y quinto dedo. Del tendón que va al quinto dedo aparecen unas pequeñas fibras musculares que forman un músculo independiente denominado peroneo anterior, el cual va a terminar en el propio tendón del quinto dedo, como hablábamos antes. La inserción de todos estos tendones es en la aponeurosis dorsal del dedo respectivo, del que estábamos hablando anteriormente, y se asocian a los tendones del músculo extensor corto. La función fundamental, propiamente dicha, es la flexión del tobillo y la extensión de los dedos. Fíjense, y hagan hincapié siempre en esto, que este es un músculo que, si bien flexiona el tobillo, extiende los dedos, es decir, en el mismo plano, pero con funciones distintivas. El extensor lado del primer dedo, fíjense que es un músculo mucho más corto, se origina en la cara lateral de la pierna, fundamentalmente en la cara interna del peroné,
Forma un pequeño vientre que atraviesa a la articulación tibio-peronea astragalina por delante y termina con un tendón bastante largo, ¿sí? A la altura de la articulación metatarsofalángica del primer dedo. Este tendón se extiende hasta llegar, fíjense, hasta la tercer falange, lo que me permite levantar el dedo gordo del pie independientemente de los otros dedos. La función fundamental es la flexión del tobillo y extiende únicamente al dedo gordo del pie. Vamos a los músculos más bien laterales de las capas más profundas, el tibial posterior. El tibial posterior es un músculo muy importante también. Nace en la mitad de la cara posterior de la tibia, la membrana interósea, y recorre toda la parte posterior de la tibia hasta llegar a la parte inferior. Esto es interesante, el tendón rodea al maléolo tibial, ¿sí? Y pasa por debajo de los ligamentos de la articulación del tobillo para insertarse en la cabeza del astrágalo. Y por debajo de la cabeza del astrágalo. Para insertarse, fíjense, en la cara plantar, es decir, en la parte inferior de las tres cuñas, la base del segundo, tercer y cuarto metatarsiano. Se cruza en este recorrido con la inserción del músculo peroneo lateral largo, ¿sí? Y forman entre ellos una especie de estribo. Y esto es muy importante porque es uno de los principales responsables de mantener altos los arcos del pie, también como hablábamos del tibial anterior. Su función mecánica sería la extensión, la aducción y la supinación del tobillo, ¿sí? Y es el músculo que cuando combina estos tres movimientos lo llamamos inversión del tobillo en esa acción combinada que veíamos en la clase anterior que se producía en la articulación, ¿sí? Pero no olvidarse nunca que por su inserción plantar, ¿sí? Ya sea en las cuñas o en los metatarsianos, es un elevador de los arcos del pie y por lo tanto importante para el funcionamiento de la bóveda plantar. El flexor común de los dedos, ¿sí? Tiene su origen en el tercio medio de la cara posterior de la tibia. Su tendón pasa por detrás del maléolo tibial y continúa también por la parte plantar. Se desluce a la altura de las cuñas aproximadamente, se cruza con el músculo flexor del dedo gordo y continúa hacia adelante, obviamente dividiéndose en los tendones para los cuatro últimos dedos. Ese es un trayecto bastante oblicuo, que también en el momento de su tensión va a levantar el arco transversal. La función mecánica es la extensión del tobillo, la aducción y la supinación, obviamente flexor de los últimos cuatro dedos, que es en donde toma su inserción, y también se suma a un gran estabilizador de la bóveda plantar. El flexor largo del dedo gordo, vamos a volver un poquito para atrás. El flexor largo del dedo gordo, fíjense que cruza toda la cara posterior de la pierna. Es un músculo grueso, no tan largo, pero grueso, ¿sí? Se encuentra en su recorrido con el músculo flexor largo común de los dedos. El origen es los 2/3 inferiores de la cara posterior del peroné, cruza por detrás del maléolo medial, ¿sí? Y fíjense que pasa bien por la planta del pie hasta que su tendón tiene inserción en la tercer falange del dedo gordo. Este músculo es muy, muy importante en la extensión del tobillo y la flexión del dedo gordo y también en los movimientos cuando uno quiere hacer fuerza o presionar con el dedo gordo el pie, ¿bien? Y desencadena toda una acción en cadena para levantar también el arco interno. Por supuesto, lo sumamos a los músculos que favorecen al ajuste y a la tensión de los arcos plantares. En la cara lateral externa, los músculos peroneos laterales, como su nombre lo indica, un peroneo lateral largo que nace más arriba y un peroneo lateral corto que nace mucho más abajo. El peroneo lateral largo ocupa el relieve bien externo de la pierna, nace en la tuberosidad externa de la tibia, en la cabeza del peroné, tiene un tendón peniforme también que pasa por detrás, fíjense, del maléolo externo y se dirige hacia la cara plantar del cuboides y se engancha en la saliente que tiene este cuboides, atravesando la cara plantar del pie para ir a fijarse, y en su inserción, fíjense,
la primera cuña y el primer metatarsiano. Este músculo genera la extensión del tobillo y la eversión o el movimiento hacia afuera del pie. El peroné lateral corto tiene el mismo recorrido, nada más que nace del tercio más inferior del peroné, ¿sí? Siempre del lado externo, pasa también por detrás del malleolo externo y tiene inserción en la apófisis estiloides del quinto metatarsiano o en el tubérculo, como les decía en la clase anterior de huesos, en el tubérculo de la base del quinto metatarsiano. La función de estos músculos es la extensión del tobillo, la eversión del pie y recuerden también que son grandes estabilizadores del plano frontal. Vamos a hacer un estadio aparte acá para hablar un poco de los músculos intrínsecos del pie. Esto, más allá de mirar el video, les sugiero que lo lean uno por uno. Esta es una vista bien inferior. Los músculos de la planta del pie son muy importantes para mantener los arcos y para la movilidad de los dedos del pie. Fundamentalmente tiene una función amortiguadora muy importante. Tenemos un flexor corto, que lo vemos acá en color verde, es muy grueso y potente, ¿sí? Está cubierto por una gran fascia, un gran tendón que se llama fascia plantar, lo que le confiere su función de resorte y por lo tanto actuar como tal. El origen es la cara posterior e inferior del calcáneo. En la parte media del pie se divide en 4 vientres que son continuados por 4 tendones, ¿sí? Que van a los últimos 4 dedos. Se dividen en la falange proximal 2 bandas que son aprovechadas por el músculo flexor largo. Las inserciones son en la segunda falange de los últimos 4 dedos. La función flexor metatarsofalángico y flexor interfalángico proximal. En el siguiente plano tenemos al separador del quinto dedo. Fíjense que es un músculo corto y voluminoso que tiene origen en la cara postero-externa plantar del calcáneo. Tiene una inserción en la cara externa de la base de la primera falange del quinto dedo y su función es un flexor metatarsofalángico y un separador del quinto dedo. La separación del quinto dedo, del dedo chiquito del pie, también nos ayuda a ampliar la base de sustentación cuando queremos descargar el peso del cuerpo en nuestro pie. Bien, vamos con otro más, el pedio o extensor corto de los dedos. Esto ya vamos a la parte dorsal. Es un músculo específico del pie que se encuentra en la cara dorso, o sea, en el empeine, en la parte superior, dorso externa del mismo. El origen es la superficie superoexterna del calcáneo. De ahí se forman 4 vientres musculares que se dirigen a los 4 primeros dedos. La inserción de los 3 últimos es en el tendón correspondiente del músculo extensor largo de este dedo, del dedo que le corresponda, mientras que el primero es en la primer falange del primer dedo gordo. La función es un extensor metacarpofalángico de los 4 primeros dedos, pero siempre con tendencia a llevar los dedos hacia afuera y corregir la desviación hacia adentro del músculo extensor largo. Bien, podríamos decir que templa, ¿sí? O corrige o limita o de alguna manera regula la función del músculo extensor largo. Como teníamos un separador del quinto dedo, acá tenemos un separador del primer dedo. Fíjense que este músculo, ¿sí? Tiene origen en la cara plantar póstero interna del calcáneo y la inserción es en la base de la primer falange del primer dedo gordo. Flexor metatarsofalángico, por supuesto, su función, y separador del primer dedo. También estos músculos separadores de alguna manera nos permiten ampliar la superficie de contacto de nuestro pie para descargar mejor el peso del cuerpo. Algunos músculos más, oponente del quinto dedo, se sitúa en la cara externa del músculo flexor corto del quinto dedo. Fíjense que su origen es en la cara inferior, plantar del cuboides, y la inserción es en la diáfisis, bien en el medio del quinto metatarsiano. Es flexor metatarsofalángico y separador del quinto dedo, un músculo más bien lateral externo. El flexor corto del quinto dedo, fíjense este músculo chiquitito que está acá en color verde, es un músculo muy delgado y muy profundo del pie, ¿sí?
Tiene origen en la extremidad proximal del quinto metatarsiano y termina ahí nomás, bien cerquita en la cara plantar interna de la primer falange del quinto dedo, ¿sí? Su función es un flexor metatarsofalángico y es separador del quinto dedo. También cumple estas funciones más bien de aumento de la superficie de contacto. Bien, todavía más profundo en el pie tenemos el cuadrado carnoso de Silvio, ¿sí? O también se lo llama músculo accesorio del flexor largo. Fíjense que es sumamente profundo, ¿sí? Si nosotros quisiéramos llegar a este músculo tendríamos que sacar todas las capas superficiales, fundamentalmente la del flexor corto. Tiene origen en la cara plantar de la apófisis posterior del calcáneo. La inserción es en la cara externa del tendón del músculo flexor común de los dedos, en ese punto en donde ese flexor se divide en las 4 porciones. Acá lo ven bien cómo se inserta el músculo en este tendón, ¿sí? Y la función es que rectifica la desviación de este tendón. Es decir, cuando este tendón tiende a moverse en una posición que no le corresponde, este músculo lo tensa y de alguna manera direcciona la acción de estos músculos. Secundariamente también contribuye a la flexión de la última falange de estos últimos 4 dedos, dado que tira del tendón justamente en su lugar de separación a estos 4 vientres musculares. El aproximador del primer dedo, fíjense que es más superficial que el anterior y más grueso, ¿sí? Está compuesto por 2 fascículos en forma de V corta, uno que es oblicuo y otro que es completamente transversal. El fascículo oblicuo tiene origen en la cara plantar de las bases de los metatarsianos, ¿sí? Fundamentalmente segundo, tercero y cuarto metatarsiano, y el fascículo transversal tiene origen en la zona metatarsofalángica de tercer, cuarto y quinto dedo. Ambos se dirigen y toman inserción para converger en la cara interna de la base del primera falange. Fíjense que tanto el fascículo oblicuo como el fascículo transversal, cuando se contraen, van a intentar de alguna manera unir los 3 puntos de origen e inserción. Por lo tanto, la función es la flexión metatarsofalángico y la aducción, es decir, llevar hacia adentro el primer dedo. Y por último, pero no menos importante, los músculos interóseos dorsales. Los músculos interóseos dorsales, fíjense que están bien también sobre el empeine. Son 4, cada uno va a ocupar algún lugar a nivel interóseo entre los metatarsianos. El origen es en la cara de 2 metatarsianos que sean vecinos entre sí. Y la inserción es en la base de la primer falange, el aparato extensor de los mismos dedos. Fíjense que algo interesante de este músculo es que se insertan en aquellos dedos que no miran al mismo dedo en el mismo eje. Por lo tanto, el segundo dedo recibe 2 interóseos, ¿sí? El de un lado y el del otro. El tercer dedo recibe un interóseo dorsal. El cuarto dedo recibe un interóseo dorsal también. A diferencia de otros huesos de otros músculos, que son más bien de solamente los últimos 4 dedos, en este caso se reparten las inserciones. La función fundamental es la flexión metatarsofalángica y la extensión interfalángica. También la abducción o la separación de los dedos entre sí. Y acá tenemos unos pequeños musculitos que se llaman interóseos ventrales. Son 3, se encuentran particularmente en los 3, fíjense, en los 3 últimos espacios interóseos. El origen es en la cara del metatarsiano que mira hacia el eje del pie y la inserción en la base de la primer falange del aparato extensor del mismo dedo. Por ello, tercero, cuarto y quinto dedo tienen interóseos ventrales. La función metatarsofalángica en flexión y la extensión interfalángica. Obviamente, a diferencia del músculo anterior, estos músculos aproximan a los dedos entre sí. Eso quiere decir que hacen la aducción. Les recomiendo que aparte de mirar este video vuelvan a leer músculo por músculo, sobre todo los del pie, para hacer más hincapié en origen e inserción. Nos vemos en la próxima clase.